Se preguntarán ustedes por qué he elegido el tema de San Luis Bertrán y su difusión del Rosario en América. Bien, aquí estamos en un convento dedicado a Santo Tomás de Aquino, como lo dice bien este cuadro que tenemos presidiéndonos. Y aquí estamos en una casa de formación, se fundó como casa de formación y como tal, desde el principio, ha tenido como patrono a San Luis Bertrán. San Luis Bertrán es el patrono de todas las casas de formación de la Orden de Predicadores, de las casas de los frailes y de las casas de las monjas y de las hermanas dominicas. A lo largo de la historia, los conventos han tenido su propia formación. Por lo general, los conventos que eran un poco grandes tenían lo que llamaban sus noviciados. Pero después de las supresiones en casi todos los países en el siglo XIX, cuando se restaura la orden dominicana, como otras órdenes también, se decide centralizar la formación, que no se haga la formación en conventos individuales y autónomos, sino que se realice la formación en centros comunes. Y en el año 1926, en un capítulo general celebrado en España, la orden quiso establecer un patrono de estas casas de formación y se le ocurrió a la orden, a los capitulares, elegir la persona de San Luis Bertrán. Es patrono de los noviciados y es patrono de los estudiantados. En la orden dominicana hablaban de noviciados para englobar la formación de los que inician su proceso en la orden hasta que se ordenan sacerdotes. No había lo que llamamos maestros de estudiantes, aunque esa figura existía, pero el maestro de estudiantes era un secretario de estudios, el que llevaba los libros de estudios, el que se preocupaba de poner los anuncios en las carteleras o el que se preocupaba también de organizar aquellos actos académicos, aquellos círculos que llamaban, que tenían un gran interés para habilitar a los alumnos en las argumentaciones, en las defensas, en las distinciones, etcétera, etcétera. El maestro de novicios era el que acompañaba la formación desde la toma de hábito hasta la ordenación sacerdotal. Y el declarado maestro de novicios es San Luis Bertrán. En el capítulo de 1926 ejecutó esa disposición el hoy beato mártir Buenaventura García Paredes, que en una carta que escribió en 1928 decía que ejecutaba esa disposición del capítulo con sumo agrado porque para él San Luis Bertrán era una persona que había encarnado perfectamente el ideal de la orden dominicana. De San Luis Bertrán se ha dicho que es el hombre de los contrastes y también que encarnó en sí mismo el ideal de la orden, el carisma de la orden, que tempranamente se sintetizaba en estos tres verbos latinos, laudare, benedicere et predicare, que hemos repetido tantas veces en la celebración de este octavo centenario de la confirmación de la orden. Alabar, bendecir y predicar sería la síntesis del carisma dominicano al servicio de toda la Iglesia. Persona de contrastes fue San Luis Bertrán, débil y fuerte a la vez,
enfermo y con una resistencia envidiable para el trabajo, dubitativo para lo suyo y muy seguro consejero de los demás, muy a gusto en el seno de la familia y, con solo 15 años, lanzado a realizar una peregrinación desde Valencia a Santiago de Compostela. Cerca de 1000 kilómetros le esperaban, aunque esa peregrinación terminó en el pueblo de Buñol, pues a pocas leguas de la ciudad de Valencia. Hombre de retiro y con mucha frecuencia en medio de la gente, grandemente austero para sí mismo y generoso para con sus prójimos, hombre de larga oración y devorador de libros, frecuentemente con lágrimas en los ojos y desbordante de alegría, impulsivo para sí y abierto al consejo de los demás, de muy delicada conciencia y contemple pacífico y sereno para soportar las más horribles calumnias. Sin atractivo por las cátedras académicas y muy dado a mezclarse en las aulas entre el alumnado, muy centrado en la orden y con tentación de hacerse cartujo. Nació en Valencia el 1 de enero de 1526 y, realizados estudios primarios y secundarios del tiempo, ingresó en la Orden de Santo Domingo cuando contaba 18 años. A los 19 estaba ya comprometido con la profesión religiosa hasta la muerte. Y en aquel mismo año la Iglesia comenzaba el Concilio de Trento, en 1545. 2 años más tarde, y a los 21 años, naturalmente con dispensa, Luis Bertrán fue ordenado sacerdote en 1547. Estrenó su sacerdocio entre los moriscos, que él consideraba que no habían realizado de verdad un paso al cristianismo, pero él se empeñó en transmitir el Evangelio y en lograr tanto entre aquellos moriscos en un convento de nueva fundación promovido por San Francisco de Borja en el marquesado de su titularidad llamado Llombay. Era duque de Gandía, pero era también marqués de Llombay, San Francisco de Borja, antes de entrar en la Compañía de Jesús. Esta experiencia de San Luis Bertrán entre los moriscos duró tan solo unos meses. Lo llamaron a su convento de predicadores de Valencia y le encargaron de manera interina de los novicios y estudiantes. El nombramiento formal se lo hicieron en 1551, cuando había cumplido los 25 años. En diferentes etapas de su corta vida, murió a los 55 años de edad, será maestro alrededor de 11 años. En su convento de Valencia transcurrirá alrededor de 20 años. Durante 3 de estos años fue prior del convento de Valencia. Por motivos de una peste en la ciudad del Turia, murieron 22 religiosos de su propio convento, lo enviaron a la población de Albaida y allí fue superior del convento. Los 3 años que duró su estancia fue superior. Regresado de América, aludiremos a esta estancia de América puntualmente, estuvo 3 años como prior en Museros, en las cercanías de la capital de Valencia. En 1555, a los 29 años cumplidos, se puso por segunda vez en viaje hacia tierras de Castilla. La primera vez fue la de su intento que hemos mencionado de mezclarse entre los peregrinos a Santiago de Compostela. Esta segunda vez tenía como meta
la Atenas española, es decir, Salamanca. Le atraía la escuela de Salamanca, la escuela renovadora de la teología de Salamanca, cuyo animador había sido Francisco de Vitoria, que había muerto unos 10 años antes de este intento de San Luis Bertrán. Francisco de Vitoria murió en 1546, apenas iniciado el Concilio de Trento. Pero allí en Salamanca estaban los discípulos de Francisco de Vitoria y allí estaba viva la metodología teológica tan bien plasmada por Melchor Cano en su obra De Locis Theologicis, de los lugares teológicos. Pero la aventura de Fray Luis, también esta segunda vez de su salida de Valencia, iba a ser corta en el tiempo, lo que duró el viaje de ida y retorno hasta Villaescusa de Haro, a 90 kilómetros de Cuenca y algo más de 200 de Valencia. Se hospedó en Villaescusa, en el convento dominicano de la Santa Cruz, y aquí un fraile de la comunidad, para él de gran crédito, le convenció para que tornara a Valencia, como efectivamente lo hizo. Continuó con su tarea de formador de novicios y enviando, sin embargo, hacia Salamanca a sus discípulos. San Luis llamó a las puertas del maestro de la orden, el superior general nuestro, y logró destino para las tierras del Nuevo Mundo. La misión dominicana entre los indígenas había comenzado hacía medio siglo. Se necesitaban refuerzos y los pedían con insistencia. Otros grandes personajes quisieron responder a la llamada en diferentes momentos. Recordemos en este contexto en que estamos, de Sevilla, a las figuras de San Juan de Ávila, que tuvo su papel en Sevilla, y Fray Luis de Granada, que también tuvo su papel en Sevilla. Los dos quisieron ir a América. Fray Luis de Granada tenía ya estampado su nombre en los libros de contratación que se conservan en el Archivo de Indias, pero al fin el provincial de Fray Luis de Granada no le autorizó a embarcar. Una montaña de trabas colocaron también ante los pies de San Luis Bertrán, cuando a comienzos de 1562 seguía celebrándose el Concilio de Trento. A los 36 años de edad quiere partirse para América. Su tarea en el convento, su debilísima salud, su labor apostólica por medio de la predicación o del acompañamiento personal de tantas personas desaconsejaban ese viaje. La porfía que experimentó le inclinó a desistir de la empresa, y así dejó partir a su compañero de viaje, el setabense de Játiva, Fray Luis Valero. Pero a los 3 días cambió de opinión y se lanzó a recorrer kilómetros por la Huerta y la Ribera Valenciana, camino real hacia el sur. La verdad es que en él podía más el espíritu que el cuerpo. Quería llevar el Evangelio hasta los confines del mundo e incluso derramar su sangre por Cristo, pero sus piernas no le acompañaban demasiado. Con grandes trabajos llegó a Játiva y allí encontró al compañero, Fray Luis Vero, que había dejado partir a este compañero solo hacía 3 días. Salió Fray Luis de Valencia el 14 de febrero de 1562, que era sábado después del miércoles de ceniza. En Játiva encontró también a sus hermanos de sangre, que se le adelantaron con el intento de disuadirlo por completo de hacer el viaje, pero todo fue en vano. Al fin le dieron algún dinero y con aquella cantidad compró un asnillo y los 2 frailes camino de Sevilla. El camino tenía que conducirles a esta ciudad en que nos encontramos, distante en línea recta de Játiva 650 kilómetros.
El viaje podía durar poco menos de un mes. Fue recibido en el convento de San Pablo, iglesia de la Magdalena, en espera de embarcarse. Y aquí estuvo hasta principios del mes de junio. Por lo tanto, Luis Bertrán respiró estos aires que respiramos nosotros. Ante el prior del convento de San Pablo, que había sido fundado nada menos que en 1248 y ya poblado en 1250 por algún discípulo de Santo Domingo, en ese convento de San Pablo de Sevilla, y ante el prior hizo desapropio de todo lo que tenía, de aquellos dinerillos que le habían dado sus hermanos para el viaje. Quiso embarcarse para las Indias sin llevar absolutamente nada, como los apóstoles, sin oro ni plata. Se embarcó, decíamos, a principios de junio y llegó a Cartagena de Indias, donde los frailes dominicos estaban desde 1531. Fundaron allí el convento de San José y cuando llega a San Luis era realmente muy pobre aquel convento. El obispo era Juan de Simancas, natural de Córdoba, que estudió Derecho en el Colegio de San Clemente de Bolonia. Después de un tiempo en Cartagena lo enviaron a Tubará, hacia el norte, y distante cerca de 100 de kilómetros, situada esta zona en el interior, hacia Barranquilla y Santa Marta. En Tubará estuvo 3 años, estamos hablando de la actual Colombia. Pasó después hacia Capoa y Pelvato, más tarde a las montañas de Santa Marta, a Zempecoa y a Petua. Más tarde estuvo en Santa Cruz de Mompox, en las islas de San Vicente y Santo Tomás, que están en el Mar Caribe. Las últimas doctrinas en que estuvo fueron las de Tenerife y en el Valle del Río Grande, de la Magdalena, y estuvo también en territorios del actual Panamá. Fue un gran luchador en defensa de los nativos, a los que a veces veía tratar mal por parte de los encomenderos. Esto le llenaba de profunda tristeza. En tales circunstancias aseguran que recibió una carta de Fray Bartolomé de las Casas, el sevillano Bartolomé de las Casas, y le animaba a que se emplease muy de verdad en la conversión de los indígenas y que mirase cómo confesaba y absolvía a los conquistadores y encomenderos cuando no se ajustaban a las leyes del reino y maltrataban a los naturales. Fray Luis tenía un gran concepto de Fray Bartolomé de las Casas. San Luis fue elegido prior del convento de Santa Fe de Bogotá. Emprendido el viaje y cuando iba navegando por el río Magdalena, le llegaron letras de asignación del maestro de la orden para que retornara a Valencia a formar novicios. Se embarcó en Cartagena de Indias y tras una accidentada navegación llegó a las costas españolas en 1569. Tras descansar unos días en Sevilla, emprendió el camino de Valencia. En el convento de predicadores de Valencia fue recibido con gran alegría y continuó con su labor de formador, también lo eligieron un tiempo. ¿Qué significa San Luis Bertrán para la difusión del rosario en América? El rosario, el doctor Romero Mensaque lo ha puesto de relieve, lo dice en varios momentos de su último libro que se ha presentado aquí en este mismo convento hace unos días. El rosario fue impulsado ciertamente por los dominicos en esta etapa de la época del Renacimiento, en el siglo XV. Pero no fue impulsado por todos los dominicos ni por los más numerosos de los dominicos, sino que fue impulsado por los renovadores,
es decir, por los que integraban las congregaciones de observancia, como lo era Alain de la Roche. Los que integraban esas congregaciones de observancia fueron los rosarianos, los impulsores del rosario, que como estas congregaciones fueron ampliándose cada vez más, podemos decir que el rosario, unido naturalmente que a la Eucaristía y la meditación de la Biblia, el rosario preparó unos misioneros extraordinarios que respondieron a los grandes desafíos de evangelización del Nuevo Mundo hacia el occidente y hacia el oriente. Hacia el oriente, en el siglo XVI, la Orden Dominicana fundará una provincia con sede en Manila que estará dedicada, se funda en 1587, a Nuestra Señora del Rosario. San Luis Bertrán pertenecía a esa corriente renovadora, a esa corriente de las congregaciones de observancia. Su gran maestro fue Juan Micó, al cual le dieron culto durante mucho tiempo por las tierras de Valencia, le llamaron San Juan Micó, que no se contentó con difundir el rosario, sino que fundó o ideó otros 2 rosarios, además del Rosario de María, el Rosario del Santísimo Nombre de Jesús, devoción tan arraigada en la Orden Dominicana, y el Rosario de la Pasión. San Luis Bertrán lo tuvo de maestro y de superior, y naturalmente que influyó grandemente en él. La congregación de la provincia de Aragón impulsó el rosario desde Cataluña, desde la ciudad de Lérida, y en concreto un dominico muy representativo que se apellidaba Agustí. Y este dominico no solamente difundió el rosario por tierras de Valencia, además de por Cataluña, sino que difundió el rosario por tierras de Andalucía y hasta murió en Córdoba, y ahí fue sepultado en Córdoba. Pues bien, esta semilla sembrada por la congregación de observancia, y en concreto por Agustí, prende fuertemente en Valencia hasta el punto de que en 1491 en el convento de Valencia se construyó, con la colaboración de los ciudadanos de Valencia, una magnífica capilla en la iglesia de Predicadores, una iglesia extraordinaria de la cual queda una mínima parte, una iglesia con una inmensa nave, 10 capillas a cada parte, crucero además, pues la capilla más importante, más amplia, era la del Rosario, a la cual San Luis, antes de entrar en la orden, acudía con mucha frecuencia a hacer oración, y después, cuando sea formador, enviará a sus novicios a hacer oración a aquella capilla. Cuando va a América, por lo tanto, San Luis es un apóstol del Rosario, y lo continúa siendo en Valencia, en América, en Colombia, además entre los indígenas. Él predica a los indígenas la devoción del Rosario, naturalmente que unida a la predicación de los misterios de Cristo y de los misterios de María, inseparablemente unida a Cristo. Y además funda cofradías entre los indígenas, que se los encontraba todavía sin evangelizar. Llegó a bautizar a más de 15.000 indígenas. Y además escribía sus nombres en los registros bautismales antes de la disposición del Concilio de Trento. Se adelantó a la disposición del Concilio de Trento de abrir esos libros parroquiales que hasta ese momento no existían, pues él se adelantó al concilio y escribía los nombres de los indígenas. Bien, el rosario, en estos 5 minutos, para San Luis Bertrán, era un medio extraordinario
de profundizar en los misterios de Cristo. Así ha quedado en sus sermones. No publicó ninguno, pero los escribía prácticamente todos. Y después de su canonización, que fue en 1671, la beatificación fue en 1608, en 1671 es canonizado con Santa Rosa de Lima, un arzobispo de Valencia, Fray Juan Tomás de Rocabertí, procedente de Cataluña, quiso que aquellos sermones se editaran. Y tenemos dos grandes volúmenes editados de San Luis Bertrán con los sermones que quedaron. Otros se los llevaron como reliquias y otros se dispersaron y se han ido publicando a medida que se han encontrado, los que no se destruyeron. Pues en esos sermones tenemos elogios del rosario, aunque no tratara directamente del rosario, tenemos elogios del rosario como esto. Una de las cosas que aprovechan mucho para resucitar con Cristo es la devoción del rosario de Nuestra Señora, pues si queréis gozar de la resurrección de Cristo, resucitando, sed muy devotos del Santísimo Rosario. También para andar el camino de la vida, y con esto ya termino y así nos ajustamos a los minutos. Una de las cosas que mucho ayudan para pasar la peregrinación de esta vida presente con algún descanso es la devoción del rosario de la Madre de Dios, porque considerándola, esta devoción, todos sus devotos pasan la vida con serenidad y alegría. Pues si quieres que esta peregrinación no te sea pesada, sé devoto del rosario. Si bien queremos considerar de veras la devoción del rosario de la Madre de Dios, hallaremos que no es otra cosa, sino un panal de miel muy dulce y suave para todos los que devotamente lo rezaren. San Luis Bertrán se llevó a América un rosario. Se lo había dado el padre Tomás Arenas en Valencia. Él le había dado el suyo, intercambiaron los rosarios. Vuelve de América trayendo solo rosarios y los distribuye. Y estos rosarios de San Luis Bertrán, pues alcanzaban del Señor muchos milagros, hasta resurrecciones de algunas personas. Los rosarios de San Luis Bertrán. Cuando él muere, la ciudad de Valencia se conmueve por completo y lo que hacen es tocar rosarios a su cadáver. Y pasado el tiempo, la gente acudirá a su sepulcro y coloca allí rosarios, como si fueran exvotos o como si fueran un memorándum, un recuerdo para San Luis, naturalmente difunto, para que les alcanzara los favores que deseaban conseguir del Señor. Muchas gracias y ya no ocupo más tiempo.